organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Reyes. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudat, hija de Pedaías, oriunda de Rumat. También este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joacim lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín, rey de Judá. Tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nehustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandaron contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya las tenían cerca, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así, en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor innata del país. Deportó además a todos los guerreros que eran de 7,000 y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra.
El rey de Babilonia se lo llevó cautivo a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira lo echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una trampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolos, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblat. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a toda la casa de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y las fuentes de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, las vajillas y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de las fuentes y de las bases,
que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel del bronce que estaba encima de cada columna medía medio metro y medio de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las dos columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó preso a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote del segundo rango, y a los 3 porteros de los que quedaban en la ciudad. Apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblat. Allí, en el territorio de Hamat, el rey lo hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalía, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para que gobernara a la gente que había dejado en Judá. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalía, fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraía, hijo de Tanhumet, oriundo de Netofía, y Hasanía, hijo de un hombre de Macá. Gedalías le hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, le aseguro que le irá bien. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netanía y nieto de Elisamad, que era de la estirpe real, y 10 hombres que lo acompañaban, fueron y asesinaron a Gedalía. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales, pues temían a los babilonios. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Bil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le provenía del rey de Babilonia. Ayer, hoy y siempre, Dios habla a nuestra vida, a su creación, a través
de signos, milagros y prodigios, pero muchas veces y en su mayoría a través de su palabra que está escrita en el libro de la Biblia. En esta Biblia, la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, hemos venido estudiando la historia de los reyes de Jerusalén y Judá en el Antiguo Testamento, de la cual está formada. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosía, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de esta herida. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tibista: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantará de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirá. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué manda a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantará de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirá. El rey le preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y le habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos: ah, era Elías el tibista, exclamó el rey, y enseguida envió un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no le tenga miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor,
Enviaste mensajero a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien pueda consultar? Puesto que ha actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirá. Así fue como murió el rey según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijo, Joram lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a su creación. Dios habla al corazón del hombre. Dios habla a la conciencia del hombre. Dios habla al concepto humano, al ente, a la conciencia, al corazón, a los sentimientos, a las emociones, al aire, a la tierra, a la existencia humana. Y a través de su palabra nos lo revela en el primer capítulo del libro Segunda de Reyes, cuando los reyes que adoraban ídolos mandaban a consultar a los ídolos hechos a manos, de madera y de oro y de bronce, para preguntarle cuál sería el resultado de X situación. Ayer, hoy y siempre Dios nos habla a nosotros mismos dentro de nuestros corazones. Cuando le pedimos sabiduría y despertar de nuestra conciencia, la relación con Dios, el continuo acercarse a solas con Dios, ayuda a abrir una vía de comunicación que la fuerza de Jesucristo y su presencia con el amor del Espíritu Santo nos capacita para oír a Dios hablar, porque va a usar la persona que están a nuestros alrededores, vas a usar objetos, símbolos, se va a valer de todo para hablarle al ser humano. Así como le habló al rey y le dijo por haber ido a consultar un Dios que no está vivo, un Dios que no ve ni puede hacer nada porque está hecho a la mano de un hombre, entonces tú morirás. Pero no va a morir por la caída, murió por el pecado de omitir que Dios habla en el corazón del hombre a través de la palabra que él diga es vida. Entonces Elías, que fue el profeta del tiempo de las crónicas y los reyes, en aquel tiempo Dios hablaba y se manifestaba a los reyes, a la ciudad, a la humanidad a través de los profetas. Elías fue llevado al cielo como uno de los profetas, vasija útil y eficiente al servicio del Dios vivo, donde él tuvo que apartarse a un monte y ahí Dios le hablaba. Y hemos visto que cada profeta que ha pronunciado la palabra del Señor ha estado a solas y aislado, aún en medio de las bullas de las ciudades, las circunstancias difíciles que la humanidad vive, pero Dios le habla a todo aquel que esté dispuesto a escucharlo con dedicación, con humildad y con amor. Las creencias de los ídolos en el libro Segunda de Reyes estaban a la luz del día en aquellos tiempos, y las veces que los reyes actuaron violando las reglas, la norma, los principios, para no quererse sentir guiado por Dios. En esos tiempos, cuando Dios actuó
y se manifestó a través de todo lo que hizo con Elías. La liberación de Samaria, cuando vinieron los tsunamitas a recuperar los terrenos, Hazael, rey de Siria, Jorán, rey de Judá, Ocosías, rey de Judá, Jehú, ungido, rey de Israel. Fueron muchos los reyes que entraron, hicieron lo que le agrada a Dios, a gobernar esa tierra, obedeciendo esos mandatos, pero fueron muchos también los que desobedecieron. Dios Padre tuvo que valerse de los que no conocían de Él para ungirlo y hacer que ellos fueran a llevarle el castigo a los que ya estaban supuestos a conocerlo. Entonces Jezabel, que fue la esposa del rey Acab, motivó a muchos israelitas a adorar a los ídolos, y acá fue un rey que ocupó terrenos para elevar templos a dioses mundanos. De ahí que toda esa gente, esos reyes, Joás, rey de Judá, Joacás, rey de Israel, Amasías, rey de Judá, Azarías, rey de Judá, Joroboam segundo, rey de Israel, Zacarías, rey de Israel, Salum, rey de Israel. Fueron muchos los reyes que han venido uno detrás del otro. Uno hace lo que le agrada a Dios, otro hace lo que desagrada a Dios. Entonces te invito a que tú estudies el segundo libro de Reyes de la Biblia de tu preferencia para poder entender la política socioeconómica y social de aquellos tiempos antes de Cristo, los tiempos de Elías. Isaías profetizó la liberación de Jerusalén. Ya para el final de esos tiempos, cuando Ezequías era rey de Judá y Senaquerí amenazaba a Jerusalén, vino Isaías y profetizó esa liberación, porque las oraciones que hizo Ezequías después que murió Senaquerí y la enfermedad que le llegó a Ezequías ayudó a que se reorganizara de nuevo la estructura sociopolítica en el tiempo de Jerusalén y Judá, en la administración de los reyes. Manasés viene a ser rey de Judá porque desde que Babilonia toma a Jerusalén y a Judá y a esos reyes y los lleva cautivo, ya se lo habían anunciado, viene Josías, rey de Judá, y viene la renovación de un pacto que es como una nueva administración, es donde aparece Joacás, rey de Judá, Joacín le sigue y Joaquín le continúa, y Sedequías viene a ser puesto. Entonces viene la definitiva caída de Jerusalén, porque ya se le había anunciado. Había tanta maldad, tanta desobediencia, que ya el templo que se le había construido al Señor con tanto amor había sido desaparecido. Y es cuando viene la liberación del rey de Joaquín, que es considerado en Babilonia un rey, y el hijo de Nabucodonosor, que le sucedió en el trono, es quien le da la liberación. Crónicas de los Reyes, primera y segunda, habla de la historia política, sociocultural de aquellos tiempos, cuando muere David y Salomón, y empieza el hijo de Salomón a gobernar, y entre Judá y Jerusalén empezaron a venir hombres que fueron reyes buenos y malos, que se aliaron a otras naciones que no estaban supuestas y que desobedecieron en muchos sentidos
a Dios y por eso Dios entrega a Jerusalén y a Judá a Babilonia.